Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su servidor Jorge Vargas, en esta ocasión desde la Ciudad de México. Les damos muchas gracias a quienes ya están conectados en este momento, quienes asistieron a esta convocatoria. Les saluda el equipo que está a cargo de esta transmisión, a nombre de Sociedades Bíblicas Unidas. Un gran saludo y una gran bienvenida. Todos quienes estamos aquí, reunidos con un solo propósito. El propósito tiene que ver con los negocios del Señor, tiene que ver con el reino, porque vamos a hablar de su palabra, de la palabra de Dios. El día de hoy se ha preparado un programa en el cual vamos a escuchar nuevamente el mensaje de la palabra de Dios, esperando pues que el objetivo de esta reunión, de este webinar, se lleve a cabo. Que el objetivo de este webinar, pues, se está llevando a cabo. Veo aquí a gente de diferentes países y uno de los objetivos precisamente es unirnos. Diferentes naciones, diferentes personajes, todos sean ustedes bienvenidos. Pero también este webinar pensamos que es una herramienta de divulgación de la palabra de Dios, para que todos ustedes puedan también hallar el gusto o profundizar en el estudio de la palabra de Dios. También, pues obviamente, el objetivo de este webinar principalmente es conocer a Dios, conocer más de Dios. Antes de seguir adelante, quisiera que hiciéramos todos juntos una oración solicitando la intervención de ese Dios en el que creemos. Si me acompañan, si gustan cerrar sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, el día de hoy nos reunimos delante de ti, a esta hora, Señor, sabiendo que tú ya estás entre nosotros. Y siendo tú omnipresente, ya te encuentras también al lado de cada uno de nosotros. Y por eso te damos muchas gracias. Pero también, Dios, el día de hoy te pedimos que tomes control de las actividades que vamos a hacer en este momento. Que, Padre, intervengas para que se cumpla tu propósito, el propósito de este webinar. Y que, Padre, todo lo que se hable sea conforme a tu voluntad para edificación de tu iglesia, Señor. Porque ese es el objetivo. Al final de cuentas, Dios, el protagonista, eres tú. Habla, Señor, a través de quienes estamos aquí, a través del expositor, pero también prepara los corazones, las mentes, los oídos, Señor, de quienes estamos aquí reunidos. Te estamos buscando, Señor. Esperamos en ti. Confiamos en ti y te damos las gracias, Dios, por estar entre nosotros e intervenir en este programa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vemos que sigue entrando gente a esta reunión. Vamos a dar inicio. Voy a pedirles de favor que durante la transmisión vamos a mantener nuestros micrófonos apagados. Y también les voy a pedir un segundo favor. El primero, mantener nuestros micrófonos apagados. El segundo, por favor, en el chat, en la parte de abajo, hay un logo que dice chat. Ahí les voy a pedir de favor que apunten su nombre y el país desde donde están en este momento ustedes viendo esta transmisión. Repito, en el chat, abran el chat. Pongan su nombre, seguido del país desde donde están viendo esta transmisión. Bien, pues vamos a seguir adelante. Les voy a invitar a ver un video. Son unos materiales que se están produciendo. Ahí está. Le ponemos play. Son tips para leer la Biblia. Adelante. Tips para leer la Biblia. La Biblia es un libro espiritual. Antes de leerla, debes orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo y al finalizar tu lectura, debes pedir a Dios que te ayude a vivir de acuerdo a su voluntad.
Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Salmo 25:4, Reina Valera contemporánea. Tips para leer la Biblia son materiales que ustedes pueden compartir, por supuesto, con sus contactos en sus redes sociales. Y como ya lo decíamos al principio, esta reunión precisamente es para eso. Habla de la Reina Valera contemporánea, una Biblia, creo yo, que todos los jóvenes pueden entender. Para todos aquellos jóvenes que necesitan encontrar su destino y escuchar claramente a Dios, esta Biblia Reina Valera contemporánea funciona muy, muy bien. Y ahí están los tips, muy buenos, por cierto. Vamos a seguir adelante. Veo que se están o se siguen conectando algunas personas al chat. Voy a repetir rápidamente la solicitud. Quienes se vayan conectando, por favor, en el chat, pongan su nombre seguido del país desde donde nos visitan. Bien, pues vamos a presentar a quien tiene a su cargo la exposición el día de hoy. Podemos seguir adelante. Y pues bueno, pudiéramos dar un currículum extenso acerca del expositor. Sin embargo, voy a ser muy breve. No exagero al decir que nos tardaríamos algunos minutos en presentarlo, debido al gran trabajo que durante muchos años él ha llevado a cabo en diferentes áreas pastorales, administrativas, de gobierno. Solo quiero decir que el día de hoy el expositor es desde México. Él es pastor hace muchos años y ha representado a nivel gobierno a la Iglesia ICIPAR, Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, asociación religiosa, una de las iglesias con mayor presencia, con mayor fortaleza aquí en México. Él también actualmente forma parte de la Junta de Directores de Sociedad Bíblica de México, pero de manera personal quiero decir que es una excelente persona, un excelente pastor, con conocimientos, con un bagaje de conocimientos que yo creo que el día de hoy puede aportarnos bastante, incluso y sobre todo en términos prácticos, aplicados, dada esa experiencia pastoral que trae. De esta manera quiero dejar el lugar al pastor Pedro Olvera. Adelante, pastor, que Dios les bendiga. Gracias, amado hermano Jorge. Es un gusto saludarle y compartir el saludo con todos ustedes. Esta hermosa tarde les saludo con el gozo de conocerles por este medio y la gratitud a Dios por la vida de cada uno de ustedes que son parte de este hermoso trabajo que Dios nos ha delegado. Su servidor, el pastor Pedro Olvera, tengo el gusto de conocer al Señor desde los años 1978 e iniciar el servicio ministerial en 1981, lo que haría que hoy tenemos más o menos 42 años de estarle sirviendo al Señor. Y una de las porciones que me impactó desde el momento de la conversión fue la porción que habré de compartir con ustedes y que estoy muy seguro que es una de las más grandes necesidades. Incluso me puedo atrever a decir que no es una de las más grandes necesidades de nuestros días, tanto en la iglesia como en la sociedad, sino es la única gran necesidad que estamos enfrentando. Voy a permitirme leer el capítulo 17 del libro de Deuteronomio a partir de sus versículos 14, que indudablemente todos ustedes conocen. Es un tiempo muy especial. Moisés se está despidiendo del pueblo y está hablando o haciendo referencia de todo lo que el Señor les estaba demandando. Esta porción se anticipa casi 400 años a su cumplimiento. Es el periodo en el que el pueblo de Israel está pidiendo un rey. Le toca a Samuel enfrentar esta situación cuando, por consecuencia del mal testimonio de sus hijos,
El pueblo de Israel pide un rey como tienen todos los reyes. El Señor ya sabía de este momento y deja establecido estos hermosos principios que indudablemente son muy fundamentales, como veíamos hace unos minutos en uno de los videos que se nos presentan, la Biblia influenciando nuestra sociedad con valores y principios. Pero no es solamente la influencia de la Biblia con valores y principios, sino va más allá. Y como he mencionado, creo que es la más grande necesidad que nuestra iglesia está enfrentando en nuestros días. Les leo Deuteronomio en su capítulo 17, a partir del versículo 14, donde se dice instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Les comento brevemente. Cuando tengo la oportunidad de entregar mi vida al Señor, y esto fue el 15 de junio de 1981, la primera necesidad que tuve fue de leer la Sagrada Escritura. Estaba yo estudiando en el Seminario Bíblico de La Puente, California, y por las tardes entraba yo a la lectura de la Sagrada Escritura y fui impactado con la lectura de este pasaje. Cuando regreso a México e inicio el trabajo ministerial, tuve el privilegio de iniciarlo siendo director de uno de nuestros institutos bíblicos, la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, que recientemente cumplió 100 años en México. Fue fundada en 1922 y ahora tiene 39 institutos, pero en 1984 solamente tenía 2, y la comisión de nuestra asociación me permitió iniciar el trabajo al frente del Instituto Bíblico Logos de la Ciudad de México. Y uno de los primeros proyectos que hice fue exactamente poner en práctica lo que yo había leído sobre Deuteronomio en su capítulo 17. A partir de esa generación, un requisito para poder llegar al ministerio era no solamente leer la Sagrada Escritura, sino además de todo ello, copiarla. Es decir, lo que nos enseña Deuteronomio 17, copiar o escribir para sí una copia de este libro sagrado. Esa fue una experiencia única que aún ahora, a los años, muchos de quienes estuvieron estudiando en ese tiempo me refieren que fue una hermosa bendición. Uno de los aspectos que me ha tocado observar es que esa generación que tuvo el privilegio de tener como requisito escribir la Biblia para sí, es una generación que ha dado resultados en casi un 90% de sus egresados. En algún momento hice el análisis estadístico de una generación a otra, y quienes no han tenido esa práctica, entonces las generaciones no llegan aún más allá de un 30% de permanencia en el ministerio. Pero estas que se formaron al crisol de la Sagrada Escritura son las generaciones que hoy están conformando nuestro marco pastoral, y la Iglesia Cristiana Independiente actualmente tiene unas 3,000 congregaciones repartidas en la República Mexicana. También tuve el hermoso privilegio de ser el director general o pastor principal a partir del año 2005 hasta el año 2018. 13 años en los que Dios me permitió no solamente haber trabajado con los estudiantes o candidatos al ministerio, sino muy específicamente
con nuestro marco pastoral. Y ha sido el mismo énfasis, indudablemente. Hoy el tema lo toco como una referencia, porque después de la experiencia de la Dirección General, he tenido el privilegio de participar con nuestras propias congregaciones y aún más allá fuera de ellas, y de hará unos 6 o 7 años, el requisito principal para cualquier conferencia es tratar de sanar las necesidades que nuestra iglesia y nuestra sociedad tiene. Debo de mencionar que, por ejemplo, estos últimos 3 meses se nos ha estado demandando, y no solamente estos 3 meses, pero unos 3 años anteriores, enfrentar la situación de lo que el mundo está viviendo, pero muy específicamente la iglesia. Hablo de lo que hoy se conoce como de la ideología de género. Y el tema recurrente que nos están pidiendo presentar en muchos lugares es qué debe hacer la iglesia frente a la ideología de género. Personalmente, creo que estamos tarde. Y no solamente para enfrentar esta circunstancia social que se está viviendo, sino también para enfrentar las necesidades que la misma iglesia está enfrentando. El haber tenido la oportunidad de estar al frente de estas casi 3,000 iglesias, me dio la oportunidad de conocer las entrañas de las congregaciones, de saber no solamente los problemas de gobierno, administrativos, pastorales o espirituales que tenía o que tiene la iglesia, sino muy especialmente adentrarme en las circunstancias morales que la iglesia está enfrentando. Y debo declarar que lo hablo con mucho temor, pero también con mucho dolor. Circunstancias que hace 20 o 30 años estarían lejos de la iglesia, hoy las estamos enfrentando, muy difíciles en cuestiones de conceptos morales. Uno de los problemas más graves que estoy viendo no solamente es lo que podríamos decir el libertinaje moral, sino la falta de identidad, de convicción y de compromiso que la iglesia está enfrentando. Por supuesto, no es nuevo. Proféticamente, cuando el Señor le está dando el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, ya nos habla de estas circunstancias que habríamos de estar enfrentando en los últimos días. Y lo que más dolor nos ocasiona es que muchos de nosotros mismos estamos buscando la respuesta a las necesidades que la iglesia tiene en muchos lugares, menos donde Dios dejó que deberíamos de buscar, que es en la Sagrada Escritura. Los pastores que tuve el privilegio que formase en mi vida ministerial nos anticipaban antes de llegar al ministerio que habríamos de enfrentar 3 circunstancias muy palpables. Ellos aún jocosamente llegaban a decir los 3 o las 3 Fs del ministerio. Alguno decía la fama, la feria y las faldas. Hablando con ello de un problema social que no es nuevo, de un problema que el Señor ya conocía y que aún desde Deuteronomio 14 lo anticipa y pone o establece como una respuesta a esa necesidad el conocimiento de la Sagrada Escritura. En el pasaje que he leído de Deuteronomio 14, 17, anticipándose a lo que habría de ser el futuro rey de Israel, le previene sobre el mismo privilegio o sobre los mismos peligros que él tendría que haber enfrentado. Podemos leer que estos peligros de los que habla Deuteronomio 14, los podemos decir el peligro de las riquezas, el peligro de los honores, el peligro de los placeres. Y no dudo que ustedes puedan convenir conmigo que es una de las circunstancias más difíciles que estamos enfrentando en el ministerio. Y que no es nuevo, pero que la Sagrada Escritura nos anticipa de él y pone la respuesta para terminar con ese problema. Dios se anticipa la necesidad y deja muy claro y categórico el mandamiento. Cuando el rey se siente en su trono, dice literalmente el texto, ¿sí? Escribirá para sí, estoy leyendo el versículo 18, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley
del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Creo que este es uno de los aspectos importantes que nos hemos olvidado. El principio de escribir la Sagrada Escritura para nosotros mismos. Indudablemente, Moisés está hablando del libro de Levítico, que es el libro de la ley, y que de alguna manera enumera y relaciona de una manera magnífica todos los compromisos que adquirimos con Dios cuando somos sus hijos. Y que al tenerlo o a escribirlo, entonces lo tendríamos presentes permanentemente. Hay una enorme necesidad por el desconocimiento que hoy nuestra generación tiene de la Sagrada Escritura. Les he mencionado que yo no permitía que ningún estudiante egresara si no era habiéndome mostrado el libro que había escrito para sí. Y eso creo que ha sido una bendición para esas generaciones. Posteriormente tuve el privilegio de dirigir el seminario de nuestra asociación, que es el Instituto Bíblico Discípulos de Cristo en Pachuca. También fueron 10 años, con lo que propiamente hice 25 años en enseñanza. Y todas esas generaciones que cursaron ese tiempo tenían que haber escrito la Biblia para sí. Y les reitero, son generaciones que se han mantenido de pie por la influencia tan grande que la Biblia hace en nuestras propias vidas. Soy un convencido 100% de que quien tiene la Biblia como base o sustento de su propia vida es porque tiene un carácter bien definido. Porque la Biblia produce para nosotros mismos una identidad propia, que no solamente nos dice quiénes somos y nos recuerda nuestro estado o condición de pecado, pero también nos enseña quiénes somos. Y uno de los aspectos más terribles que nuestra iglesia ha olvidado en estos días es que nosotros los pastores les enseñamos a nuestra iglesia a hacer. Y creemos que el cristianismo es la acción, evangelismo, etcétera. Pero poca referencia hacemos sobre el ser. Hemos descuidado mucho a lo que hoy le llamamos discipulado, pero un discipulado que está bien definido en la Sagrada Escritura y que solamente consiste en conocer al Señor que tenemos. Si nosotros logramos entender la importancia de la identidad y saber que la Sagrada Escritura es la fuente de nuestra identidad, entonces no solamente vamos a saber de dónde venimos, quiénes somos, sino también la certeza de saber hacia dónde vamos. Hoy la iglesia da un lenguaje ambiguo porque muchos de nuestros miembros no tienen bien definida la identidad de ser cristianos, ni el conocimiento de la esperanza que nos mueve o hacia dónde vamos. Y esa falta de identidad es lo que ha traído que nuestra sociedad se esté perdiendo. Tuve el privilegio de estar muchas veces sentado a la mesa con nuestros presidentes aquí en la República Mexicana. Y siempre delante de ellos reconocía que los problemas sociales que nuestras naciones están enfrentando no son problemas políticos o que la respuesta la tengan nuestros gobiernos. Son problemas morales, consecuencia de la maldad del hombre. Y la solución a los problemas, otra vez, no son nuestros gobiernos, es nuestra iglesia. Que cuando nuestra iglesia se levante con la identidad que Dios nos dejó y la responsabilidad que tenemos, nuestra sociedad habría cambiado totalmente. Nos hemos olvidado que la iglesia somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Y que la referencia al mundo para vivir con Dios somos nosotros. Pero si nosotros mismos no conocemos la fuente de nuestra identidad, que es la Sagrada Escritura, habremos de tener problemas. Una de las experiencias que no olvido fue que siendo muy joven, en el año 85, fui invitado a participar en una reunión de liderazgo en nuestra oficina nacional en Pachuca. Y uno de nuestros líderes en ese tiempo, con casi 40 años de servicio, me habló para decirme que si podía acompañarlo en el mismo carro para Pachuca. Para mí era una facilidad que él me llevara. Posteriormente supe la razón. Ya en el camino me dijo, Pedro, ¿sí? ¿Es cierto que tú ya leíste la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis? Yo le dije, sí. No le dije cuántas veces lo había hecho. Y él se rió. Me dijo, yo tengo 40 años de servicio y no la he leído. ¿Cómo tú que vas iniciando ya lo hiciste? Y a lo largo de los años me he encontrado con esa triste referencia. Cientos
y miles de pastores, cuando menos en mi organización, que no han leído la Biblia completa. Y si no la han leído, entonces mucho menos la han copiado para sí. Y eso es lo que produce la debilidad de la identidad. Uno de los aspectos y marcos referenciales del ministerio es, ¿sí?, el desmayo que estamos sufriendo de ellos. En ICIPA, les menciono, y es el marco que puedo usar como referencia, siendo unos 3,000, constantemente estamos viviendo la ausencia de un porcentaje de 20 a 25% al año. ¿Sí? Muchos de nuestros pastores que toman el camino se desmayan ante cualquier circunstancia porque no hay compromiso. Muchos, creo que ustedes saben, que llegamos al ministerio deslumbrados por los placeres, los honores o las riquezas que esto implica. Y cuando no los encontramos, entonces viene un desánimo. ¿Y por qué es el desánimo? Porque no hemos conocido el principio importante que es la Sagrada Escritura. Leemos los pasajes que son impresionantes. El caso de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Leemos el principio de Esdras, que decidió o propuso en su corazón conocer la Sagrada Escritura. Pero pensamos que leerla es suficiente. Y en el marco referencial de Deuteronomio 14, o Deuteronomio 7 a partir del versículo 14, encuentro que no solamente es necesario leerla, sino portarla con esa dignidad. La escribirá para sí y la tendrá consigo y la leerá todos los días para que aprenda. El ministerio es una constante enseñanza y es un permanente aprender. Y la única forma de lograrlo es a través de depender totalmente de la Sagrada Escritura, no solamente como un estilo devocional o como un estilo de estudio, sino como un principio de vida. Porque la Biblia no debe de apartarse de nuestra vida en ningún momento de nuestra existencia. Es la que tenemos para enfrentar cualquier circunstancia, para no olvidarnos del compromiso que hemos hecho delante de Dios. Quienes no tenemos esa identidad en la Sagrada Escritura, entonces tampoco tenemos un compromiso. Y por eso es tan fácil que muchos vuelvan atrás, porque no hay un compromiso bien definido. Porque cuando no encuentran lo que los ha deslumbrado para entrar al ministerio, entonces fácilmente hay cualquier desmayo. Cierto, predicamos que el ministerio no es fácil. Y por supuesto, el cristianismo no es un paseo entre rosas, es la vida misma. Y la vida por sí misma ya tiene sus propios bemoles. Hoy, la iglesia está sufriendo lamentablemente no solo la polarización, sino además el hecho de que no está creciendo. Estamos sufriendo el decrecimiento de nuestras iglesias. En este momento nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos por campañas evangelísticas, porque conozcan el nombre de Dios en nuestra región. Pero la labor, y estoy muy convencido de ello, es que el trabajo en estos últimos días de nosotros los ministros debe ser al interior de la iglesia, para que los nuestros formen su identidad, establezcan su compromiso y estén viviendo con una convicción firme. Eso fue lo que marcó la diferencia en la iglesia primera. Que aquellos a los que en Antioquía se les cambió el nombre de discípulos por cristianos, es porque en ellos se veía esa identidad, se veía ese compromiso, tenían esa convicción. Eso fue lo que hizo que la primera iglesia fuese una iglesia de mártires, porque la convicción y el compromiso les llevaba aún a morir por el Señor Jesús. Una experiencia que hoy no estamos viviendo. No somos capaces ni siquiera de sacrificar nuestra propia vida, nuestra carne con todos sus deseos. Pablo pudo decir categóricamente: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque él había renunciado a todos los placeres. Cosa que hoy no hacemos.
y le echamos la culpa a los medios sociales. No, la culpa la tenemos nosotros, que no hemos aprendido a depender de la Sagrada Escritura. Que tenemos las mismas metas que el mundo, que nos mueven los mismos triunfos que el mundo, las riquezas, los placeres y los honores. Muchos trabajan por el bronce o por el cobre, porque no han entrado a la Sagrada Escritura, porque no han tenido el privilegio de escribir para sí mismo una copia de este volumen sagrado. Es una experiencia tan especial. Aún ahora suelo decirle cuando tengo la oportunidad de predicarle a los pastores, y son muchas las ocasiones, si hay algún regalo que nuestros hijos apreciaran, es que usted escribiera una de las cartas del apóstol Pablo, la que usted más amara, o uno de los libros de la Sagrada Escritura. Y en algún momento especial se lo pudiera entregar a su hijo o a su hija como un regalo único, que ellos nunca olvidarían y nunca se podrían desprender de él. Porque es una copia de la Sagrada Escritura escrita por papá. Y papá recibiría este hermoso privilegio. Los reyes fracasaron, y muchos de ellos. Me atrevo a decir y suelo enseñar que particularmente creo que dos fueron los más prominentes. Uno de ellos Ezequías y otro de ellos Josafat. Y que el mejor tiempo en la historia del pueblo de Israel no fue el tiempo de David o Salomón, porque está lleno de pecados, lleno de distanciamiento del pueblo con Dios. Pero en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 17, cuando la Biblia nos refiere la hermosa historia de Josafat y nos presenta a un pueblo totalmente distinto, la experiencia del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, donde Josafat recibe la noticia de que 3 reyes se han unido para enfrentar un conflicto con él. La primera acción de Josafat no fue ver a la cantidad de ejércitos, que si ustedes lo suman en el capítulo 17, es más de 1,000,000 de efectivos lo que Josafat tiene como ejército. Pero él clama a Dios y dobla sus rodillas a Dios. El más grande acierto del periodo de Josafat, se los leo, está en el capítulo 17, donde dice: al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benaíl, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y la consecuencia de esta acción de Josafat, de involucrar a toda su corte, a los príncipes, a los sacerdotes y a los levitas, y de visitar todo el pueblo, fue que los enemigos entendieron el temor del pueblo de Israel, y dice el siguiente versículo: y cayó el pavor. Porque indudablemente esta experiencia formó un pueblo con identidad, con convicción y compromiso. Y esa identidad, convicción y compromiso hace que cuando Josafat se enfrentase a un enemigo al que califican como muy numeroso, recurra a la gracia de Dios. Y cuando convoca al pueblo, todo el pueblo está reunido ahí, padres, toda la familia, aún los hijos, y conocen la hermosa victoria que el Señor les da. 3 días terminan en el valle de Beraca, el valle de la bendición, recogiendo el botín. Creo que es uno de los días gloriosos del pueblo de Israel, y yo lo fundamento en el conocimiento que de la Sagrada Escritura tenían. Mientras nuestra iglesia no vuelva a los principios bíblicos, no tenga la Biblia como la base y el sustento de su propia vida, nuestra iglesia no tendrá identidad. Y es tan fácil que se pierda con tantas redes sociales, que nuestra iglesia ha perdido esa identidad, ha perdido esa convicción y ese compromiso que solo el conocimiento de la Sagrada Escritura pueden darnos. Por ello, esta es una hermosa oportunidad
ustedes que son parte de esta hermosa obra bíblica y en quienes Dios ha delegado el conocimiento y la distribución de la Biblia, hoy más que nunca debemos redoblar nuestros esfuerzos. Tenemos el privilegio de ser parte de esta obra sagrada y que nuestra labor sea con el único fin de que nuestra iglesia, la iglesia en la que nos tocó vivir, de la cual somos responsables, sea una iglesia de la talla que Dios espera. Cierto, la describe en Apocalipsis 3:20, pero la diferencia es el conocimiento de la Biblia. Por eso les he expresado mi gratitud con Dios por la vida de ustedes, porque es admirable que se entreguen a la causa bíblica, porque es indudablemente la necesidad que nuestra generación tiene. Que no sea una generación de analfabetismo bíblico, que sea la generación que tiene el oro refinado de Dios en su palabra. Gracias por esta oportunidad y ojalá queramos nosotros mismos ser parte de esta experiencia, donde si no han escrito la Biblia para sí, lo puedan hacer y tendrán la experiencia de saber que es una grata bendición. Que Dios me les bendiga mucho y gracias por esta oportunidad. Adelante, hermano Abraham. Pues muchas gracias, Pastor Pedro Olvera. Sin lugar a dudas, un tema, ahí se pueden ayudar, perdón, se nos está viciando un poquito el audio. Vamos a dar tiempo. Ahí estamos ya. Gracias, Pastor. Ahí estamos. Listo, tenemos ahí un poquito de problemitas técnicos, creo que ya estamos ahí. Muchas gracias, Pastor Pedro Olvera, sin lugar a dudas, un llamado muy necesario, dadas las circunstancias que vive la iglesia, las circunstancias que vive la sociedad y que de manera tan compleja se han acrecentado en los últimos años. Siempre está la importancia de este llamado a volver al corazón de la palabra y hacerlo con un compromiso y con una relevancia y con un verdadero deseo pasional, diría yo, de que el texto bíblico sea realmente la base y el fundamento de nuestra fe, ¿no? Sin lugar a dudas, frases con las que nos quedamos en este tema de la trascendencia de la palabra de Dios, este llamado al cristianismo con la vida misma, a sentirnos identificados con esta iglesia de los mártires, generar este sentido de identidad, de convicción, de compromiso tan necesario y tan recurrente este llamado de la narrativa bíblica. Me gustaría entrar de lleno con las preguntas que ya tenemos aquí preparadas. La primera, Pastor, Moisés se encuentra en la necesidad de repetir la ley para una generación que no había salido de Egipto y que en consecuencia no había escuchado la ley, es decir, Deuteronomio, dice la tradición, es precisamente una repetición de la ley. Es una nueva generación que está además por entrar a la tierra prometida. Entonces, Moisés detecta la importancia de asegurarse que esta nueva generación, que poco sabía de ella, pues tuviera las bases, ¿no? Para lo que venía más adelante con el liderazgo de Josué. Y creo que esto es algo muy similar a lo que hoy sucede, este desconocimiento profundo al interior y al exterior del pueblo de la palabra. Pastor, desde la experiencia de Moisés, si hoy tuviéramos a Moisés aquí enfrente y pudiéramos preguntarle, ¿qué es lo que hoy está haciendo falta para que se logre este retorno profundo al conocimiento y estudio racional y práctico a la vez y devocional de la palabra de Dios? ¿Cómo asegurarnos que hoy la gente conozca al interior y exterior de ella? Al interior y exterior de la iglesia, quise decir, la palabra. ¿Cómo generar esta identidad, esta convicción, este compromiso del que usted nos hablaba? Indudablemente que
Dios tiene preparado ese aspecto y creo que la falla principal está en el hecho de que nosotros los padres hemos descuidado la oportunidad. Por ejemplo, en Deuteronomio 6 se nos enseña en la misma repetición de la ley el concepto de que los padres debemos de amar la palabra de Dios profundamente y ese amor nos debe de llevar a enseñarla a nuestros hijos y hablarás de ella estando en el camino y al levantarte y al acostarte. Nuestras generaciones adolecen del conocimiento de la Sagrada Escritura porque en su momento nosotros los padres la hicimos fuera o la dejamos fuera de nuestro hogar. Romanos en el Nuevo Testamento nos habla de la importancia tan grande que la Biblia tiene cuando nos enseña así que la fe es por el oír. Muchos de nuestros hijos no han escuchado la Biblia del labio de nuestros padres. Y es allí donde entonces le hemos legado a nuestra generación una iglesia sin conocer la Sagrada Escritura. Hemos sacado de nuestra vida la Biblia y nuestros hijos han pagado el precio de haberla sacado. Moisés lo establece, o Dios lo establece a través de Moisés, el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y una de las fiestas más hermosas del pueblo de Israel, que es el Bar Mitzvah, nos enseña de esa hermosa responsabilidad, ¿sí? Es la fiesta de la responsabilidad donde los niños de 13 años son responsables de la lectura de la Biblia por ellos mismos. Hoy no los obligamos a leer ni conocer la Biblia. Y eso les hace que no tengan identidad. Y si nuestra juventud está identificada como una generación de cristal porque no tiene carácter, porque no tiene propósito, porque le han perdido sentido a su vida, es responsabilidad de nosotros, quienes no les hemos dejado que conozcan la Escritura. Y cuando digo no les hemos dejado, es porque nosotros tenemos que motivar que la conozcan, que la lean y que la vivan. El corazón de la ley está en que lo conozcan. Y somos los padres los responsables de que nuestros hijos conozcan esa ley. Todo un tema, sin lugar a dudas, esta festividad, ¿no? Tanto no tendría que decirnos la palabra todos los que estamos educando a las nuevas generaciones. Seguramente daría para un muy buen webinar al respecto. Pastor, planteó usted un tema que es, creo que yo, de altísima relevancia para la iglesia moderna y que de alguna manera, sin lugar a dudas, se vino a acrecentar a raíz de la pandemia y la necesidad de cerrar en toda Latinoamérica las iglesias, las congregaciones, generar contenido definitivamente muy bueno virtual. Los webinars se fundamentan en ello, pero que al final de cuentas sí mermó, sí ocasionó una baja en no solamente en el número de los congregantes, sino del compromiso de ellos, ¿no? El problema de la disertación que se acrecentó con la pandemia. Pastor, haciendo un ejercicio exegético, hay un ejercicio además de autocrítica eclesiástica, ¿qué tendría que decirnos hoy la ley de Dios, Moisés, Esdras, que también usted lo mencionó, para revertir esta situación? ¿Cómo desde el liderazgo y desde los principios que esta gente narrada en el texto bíblico ejercen, podemos revertir este tipo de situaciones de una iglesia que cada vez está más ausente del culto congregacional y todo lo que implica la vida devocional cristiana? Esta es exactamente la misma, ¿no? El secreto de estos grandes hombres de Dios fue el conocimiento de la palabra. La base o el sustento, por ejemplo, de Josué descansa exactamente en que nunca se aparte de su boca este libro de la ley. Incluso Dios le garantiza el éxito porque serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Si es el caso de Esdras y es el caso de todos quienes se tomaron de la mano de la palabra, indudablemente tuvieron como consecuencia las promesas de la misma. ¿Qué es lo que hoy nos hace falta? Ese conocimiento de la Sagrada Escritura que forme la convicción no solamente de nuestros hijos, pero también de la iglesia en general. Estamos viviendo con una iglesia no comprometida porque no conoce la palabra. Esa es la diferencia. Esa es la pequeña gran diferencia, ¿no?
la gigante diferencia. Pastor, en esta necesidad de arraigar, de fomentar el amor por la palabra de Dios, y hablo no nada más desde la iglesia, sino desde la sociedad, usted abordó un tema que es fundamental: sanar las necesidades de la sociedad y de la iglesia. Damos en que no podemos fomentar una lectura bíblica que realmente incida en la gente, si no hay un proceso de sanidad interior y sanidad social. Desde un ejercicio pastoral ministerial, desde el que usted tiene tanta experiencia, ¿cómo lograr que una sociedad que se ha relativizado por cuestiones morales, por cuestiones éticas, donde la utopía personal es casi ley universal, donde cada quien tiene derecho a vender su verdad como verdad absoluta, cómo lograr que la palabra incida en esta búsqueda de sanidad? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Cómo la iglesia lo debe de presentar para que verdaderamente pueda llegar la palabra con un mensaje de reconciliación social, pero que a la vez señale las necesidades específicas de la gente, y que desde ahí genere una sociedad sana, una sociedad que pueda ver a Dios en acción de manera práctica, solucionando las necesidades específicas que cada uno tiene? Cuando Dios en Apocalipsis 3 nos describe el concepto de la iglesia de la Odisea como un parámetro de la iglesia del último tiempo, nos habla de una iglesia orgullosa y arrogante. Lamentablemente, es la misma identidad que le podemos dar a nuestra generación. Estamos viviendo una generación de arrogancia, de orgullo, donde literalmente han sacado de sus vidas a Dios. Este periodo de los tiempos finales a los que muchos hacemos alusión, parte exactamente cuando la gente desconoce a Dios, cuando la gente se empieza a apartar de Dios, cuando desde uno de los países más importantes de nuestro tiempo, Estados Unidos, la Biblia es sacada de las aulas, la oración es sacada de las aulas, y en nuestras naciones el desconocimiento o la falta de énfasis que damos en la Sagrada Escritura es lo que ha hecho que nuestra generación sea una generación tan arrogante que cree que no necesita de Dios. Tiene todo lo que quiere, riquezas, honores, placeres, pero no ha entendido la profunda necesidad. Y es triste, porque hoy es, por ejemplo, cuando las drogas están matando más gente que en otras épocas. Estados Unidos se queja de que el fentanilo está llevándose a más de 100,000, ¿sí?, estadounidenses por año. El cristal, que es una de las drogas más terribles, y si estos elementos se usan es porque los jóvenes tienen que llegar a estos conceptos por la propia necesidad que tienen, ¿sí? Es un método de búsqueda porque no encuentran satisfacción en sus vidas. Creen haberlo encontrado. Lo que la iglesia tiene que hacer es enfatizar la profunda necesidad que el hombre tiene de Dios. Que se derriben esos conceptos de orgullo, arrogancia, que aún desde el propio interior de la iglesia estamos viviendo, y que reconozcamos que el único que puede sanar nuestras necesidades y nuestras dolencias es Dios. No hay otra forma. La única respuesta al mundo es reconocer que Dios es real y que el hombre tiene necesidad de él. Una última pregunta, pastor, en este ejercicio de reflexión. Usted ocupó un término que es fundamental y que tiene que ver precisamente con este llamado a la identidad cristiana. Hablaba usted de un concepto muy común, además, en la teología latinoamericana, en los que han hablado de la praxis pastoral, y que tiene que ver con la acción social y el llamado a ser y hacer iglesia. En muchos de los libros de teología latinoamericana aparece mucho este concepto, ¿no?, del llamado a ser y además a hacer iglesia. Desde su experiencia ministerial, pastor, ¿en qué consiste este llamado y cómo aplicarlo a las diferentes áreas y necesidades sociales a las que la iglesia también ha sido llamada? Cómo crear los puentes para que la iglesia incida de manera positiva, siendo y haciendo iglesia para nuestras congregaciones, desde luego para nuestra gente, pero también para la sociedad que espera ver reflejada una respuesta de parte de Dios a través de nosotros. Creo que la razón de ser de la iglesia es la necesidad de la sociedad.
Un ejemplo profundo es que exactamente el Mateo nos refleja a un Señor Jesús misericordioso cuando ve las multitudes que eran como ovejas sin pastor y que tiene compasión de ellas. La respuesta del Señor Jesús a esa multitud que era como ovejas sin pastor es el llamamiento de los 12. Inmediatamente después, entonces es cuando el Señor llama a los 12 y les delega esa autoridad, porque el medio que Dios tiene para sanar esas necesidades es la iglesia. Pero la iglesia tiene que concientizarse de esas propias necesidades para que entonces pueda adquirir la responsabilidad que el Señor les da. Nos gusta mucho el pasaje del apóstol Pedro, donde dice que somos real sacerdocio y termina diciendo que somos pueblo adquirido por Dios y estamos orgullosos de ser el pueblo de Dios. Pero se nos olvida que todo este proceso es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La verdadera iglesia no es la que se reúne para adorar al Señor el domingo, aunque es parte de nuestro ser. Pero la verdadera iglesia es la que el día lunes, en su campo de trabajo, en su campo de estudio, en su propio hogar, sabe expresar la presencia del Señor, la que en su rostro manifiesta la gracia de Cristo. Es el esposo que es diferente en el trato con su esposa. Es el hijo que sabe honrar a los padres. Es el empleado que sabe que está sirviéndole al Señor. La verdadera iglesia y la acción social es que cuando cada uno de nosotros hace lo que le corresponde, sabiendo que somos la gracia de Dios en la vida y que sin nosotros el mundo no puede conocer al Señor. Tremendo compromiso el que hoy, en consecuencia, volvemos a asumir un llamado a una identificación plena. Por cuestiones de tiempo ya no podemos leer algunas preguntas que nos llegaron al final, pero que tienen que ver al final de cuentas con lo que usted expuso. Por aquí solamente me gustaría rápidamente mencionar, ya hay una invitación a Perú, a que les acompañe pastor, sin lugar a dudas ahí les vamos a pasar los datos de contacto. Y ya nada más para concluir, y en verdad agradecemos mucho, pastor, por este tiempo. Obviamente seguimos orando por su ministerio, rogando que el buen Señor siga siendo con usted, con los suyos y a través de los suyos. Ya nada más para culminar, me gustaría recordarle a los hermanos y dejar ya lugar para los anuncios de nuestros próximos diplomados. Estamos ya muy cerca de los próximos diplomados del campus bíblico de las Sociedades Bíblicas Unidas. Si por ahí me pueden, por favor, ayudar, muchísimas gracias. El siguiente inicia ya este sábado 25 de marzo, es decir, de mañana en 8 días. Es nuestra clase muestra, la masterclass en este diplomado internacional en idiomas bíblicos. Mucho se nos ha hablado ya en los webinars sobre la necesidad de profundizar en el texto bíblico desde las lenguas originales en este estudio fundamentado. Entonces, pues la invitación a esta masterclass el próximo sábado 25 de marzo en la parte de abajo del banner ven ahí los horarios en los que va a estar esta clase abierta, y les invitamos de luego a estar al pendiente ahí de las redes sociales de todas las sociedades bíblicas participantes para que puedan tener el link de acceso. Y nuestro siguiente diplomado, la siguiente clase muestra, que sería el siguiente sábado, de este sábado en 15, decimos en México, la masterclass sobre el diplomado de predicación bíblica, herramientas esenciales para la predicación bíblica, un tema que también se ha venido trabajando ampliamente en los webinars del año pasado y en este año con los diferentes métodos, técnicas y fundamentos de la exposición bíblica. Misma situación, se ven los horarios en la parte de abajo, se van a abordar temas relacionados a la hermenéutica, Antiguo y Nuevo Testamento, las herramientas de la predicación que emanan de la lectura del Antiguo y Nuevo Testamento y cuestiones básicas de homilética 1 y 2. Misma situación, síganos por favor en las redes sociales, estén ahí atentos a las sociedades bíblicas, a los chats de cada país para que puedan obtener el link de acceso a esta masterclass. Y ahora sí, ya sin más preámbulos, voy a dejar el audio a mi compañera y amiga Norma Barrios, que nos va a anunciar a los ganadores del webinar
de esta semana. Adelante, Norma, bendiciones. Gracias, Abraham. Bueno, gracias al pastor Pedro Olvera por su participación. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta hora. Y bueno, pues como mencionó Abraham, vamos a anunciar a los ganadores de esta semana que han obtenido un recurso bíblico. Les recordamos que este recurso lo van a obtener en su Sociedad Bíblica Nacional. Diríjanse al país, a la Sociedad Bíblica de su país, y ahí lo van a obtener. Ahí lo pueden reclamar. Iniciamos con Perú, es Pedro Monago. En Ecuador, Gabriela Icaza. En Guatemala, Haroldo González. En Colombia, Carolina Buitrago. Bolivia, Sonia Quiroz. México, Francisco Villanueva. En República Dominicana, Chabeli de León. Y en Paraguay, Ángel Gabriel Bogado Saldívar. Y bueno, ya tenemos ahí los ganadores de esta semana. Queremos también en esta hora invitarles a que se conecten la próxima semana con nosotros a este próximo webinar, que es el papel de la mujer en la iglesia primitiva, que nos va a impartir la profesora Ilse Duarte. Sabemos que estamos en el mes de la mujer, entonces aprovechemos, invitemos a más hermanas, a más mujeres, a más personas a que se conecten a este webinar y puedan también escuchar este tema con la profesora Ilse Duarte. Vamos ahora en este momento a cerrar con una oración y después seguimos. Les invito a que oren con nosotros, a que cierren sus ojos donde ustedes se encuentren. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, en esta hora porque tú eres con nosotros. Gracias porque tú nos recuerdas el reto que tenemos, Señor, de ser servidores tuyos, Padre, de traer luz a esta generación, a esta sociedad, Padre Celestial, que necesitamos tener un compromiso, Padre, una convicción para generar identidad en los que estamos habitando este planeta, Padre Celestial. Gracias te damos por el expositor de esta noche que nos ha hablado, Señor, lo que tú has traído a su corazón, Señor, lo que es necesario para nosotros en estos días. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora pues les quiero invitar a que abran sus cámaras, sus micrófonos, que puedan saludar al expositor, que nos permitan ver sus rostros desde donde nos saludan. Adelante, por favor. Gracias, Pastor Pedro. Gracias. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias por su exposición. Chimbote, Perú. Gracias. Buenas noches. Sapiencia. Saludos a todos. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Bendiciones. Lo siga bendiciendo, usando siempre en su ministerio de la enseñanza. El Pastor Pedro. Excelente. Dios les bendiga.